Implicaciones del verbo creer. ¿Qué significa cuando tú dices yo creo? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que por la fe el hombre da su asentimiento a Dios. Sabemos que Dios se comunica, él mismo se comunica con los seres humanos y el ser humano pues da una respuesta que se llama la fe. ¿Eso qué significa? Que hay un asentimiento a la revelación de Dios, es decir, yo lo apropio, lo tomo por mí, lo tomo para mí y de esa manera pues respondo. ¿Por qué? Porque la fe tiene una característica especial, la veremos ahorita más adelante. Una persona no puede ser obligada a creer en Dios. Dios no obliga a nadie a que le responda a la invitación de Él. ¿Cuál invitación? A participar de la vida de Él. Entonces, por la fe, el hombre, tenemos que decirlo así, de esta manera, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. ¿Qué significa que el hombre someta su inteligencia y su voluntad a Dios? Que se aliena, que la fe lo hace una persona disminuida en su inteligencia o en su voluntad. No, para nada. Eso significa un uso propio de cada persona de su inteligencia y de su voluntad que la direcciona hacia la creencia de la revelación de Dios. Es decir, la fe no aniquila tu inteligencia, la fe no aniquila tu voluntad, solo que tú utilizas tu inteligencia, utilizas tu voluntad para dar una respuesta a lo que Dios se ha revelado, a lo que Dios te ha revelado. Entonces, tenemos que ver que no hay problema y no tiene por qué reñir fe con inteligencia, fe con razón, ni tampoco con voluntad. Y si en algún momento, y eso ténganlo muy presente, un criterio claro para una fe verdadera, si en algún momento, por tu creencia, o la que tengas, o la dinámica que lleves, ves que tus criterios de fe están sometiendo tu voluntad, pues ahí puede haber un problema muy grande. Ahí tal vez no se está viviendo una fe equilibrada. Ahí tal vez no se está viviendo que verdaderamente sea la que Dios quiere, sino una fe que está deshumanizando a la persona. Y eso es un problema. La fe no puede deshumanizar a nadie. Por eso no puede estar por encima de la voluntad ni de la inteligencia. Solo que el hombre pone en función de su inteligencia y su voluntad, pues en función de aceptar aquella revelación. Eso se llama la fe. Bueno, entendiendo esto, nosotros tenemos que hablar sobre un tema especial que se llama la obediencia de la fe. Cuando hablamos de la obediencia de la fe, estamos hablando del ob audire. El ob audire es obedecer a aquello que se escucha. Entonces, la fe viene a ser, entre comillas, decir un someterse, pero libremente, voluntariamente, es decir, ese es tu asentimiento a la palabra escuchada. ¿Cuál palabra? Pues la revelación. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Y tenemos nosotros que recordar con claridad que la palabra de Dios se encuentra en el corazón de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios se encuentra obviamente en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero también la encontramos en toda la Sagrada Tradición. ¿Y a qué referimos a la Sagrada Tradición? Debemos de decir que la Sagrada Tradición, entendemos, es la iglesia en cuanto a su doctrina, la iglesia en cuanto a su vida, cómo es, cómo está organizada, y la iglesia en cuanto a lo que celebra, es la celebración de la fe que se tiene. Y nosotros por excelencia pues tenemos obviamente los sacramentos y de manera especial pues la celebración de la Santa Eucaristía. Pero nosotros tenemos que entender que ese someterse, ese ob audire, ese obedecer a la fe, esa obediencia de la fe, pues es a esa palabra que se escucha, que es la palabra que Dios manifiesta por medio de la iglesia. Hay dos ejemplos grandísimos de obediencia a lo que se escucha. Primer ejemplo, Abraham, padre de todos los creyentes. Si ustedes van al relato del Génesis, que habla de Abraham, él era ya una persona mayor.
escuchó a Dios y se desinstaló de su tierra. Obediencia de la fe, ob audire. Puso su voluntad, puso su inteligencia, puso sus capacidades conforme a la voz que escuchó. Segundo ejemplo, grandísimo, el más grande que tenemos, el de la Santísima Virgen María. Ella escuchó la voz del ángel y respondió. Puso un asentimiento de su inteligencia, de su voluntad a aquello que escuchó. Por eso se dice, dichosa tú que has creído. Por eso ella nos cuenta el relato, sobre todo San Lucas, el Evangelio de Lucas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú dices. Es decir, te he escuchado y al escucharte actúo. Y es que hay un verbo muy interesante, pues sobre todo es en hebreo. Este verbo se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, pero tiene una connotación en toda la escritura, y es el Shema. Shema Israel, escucha Israel, Shema. Ese verbo implica dos acciones, no solamente el escuchar como el acto del oír, sino que lo que tú escuchas lo llevas al corazón y actúas conforme a lo que escuchas. Entonces, cuando hablamos de obediencia a la fe, cuando hablamos de ese obedecer, ese audire, es asimilar aquello que escuchamos de Dios y encaminarnos conforme y poner todo conforme esa palabra. En ese sentido, nosotros tenemos que hablar algo muy sencillísimo. Recuerda que estamos hablando de las implicaciones de decir yo creo. Implicaciones al decir yo creo. Esto es grandioso, grandioso, grandioso. En ese sentido tenemos que decir lo siguiente. ¿Yo creo en quién? Pues tenemos que entender que yo creo en Dios. O sea, la fe solo en Dios. La fe cristiana no es puesta en personas. La fe cristiana es puesta en Dios, en la divinidad. Ahí hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque más que uno mirar a personas, uno tiene que mirar a Dios a través de las personas. Es diferente. Dios manifestándose a través de las personas. Y ahí hay un grado diferente de nuestra visión, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios actúa y actúa por medio de todos. Y yo creo que en muchos casos, a cada uno de nosotros, de una u otra manera, Dios como que nos dice cosas, como que nos guía a personas, y muchas veces de las personas que menos lo esperamos, ¿sí? Pero no es como tal la persona, es Dios actuando. Y Dios actúa cuando Él quiere. Dios se revela por ejercicio de su propia voluntad. ¿Por qué? Lo han definido muchos padres, lo han definido muchos estudiosos, lo han definido muchos santos. Dios se revela por amor. Esa es tal vez la explicación que más podemos tener al respecto de la revelación de Dios. La fe solo en Dios, clarísimo. Y particularmente nosotros tenemos que decir la fe en Jesucristo, porque creer en Dios es inseparable de creer en aquel que Él ha enviado, es decir, su Hijo amado. Nosotros creemos que Dios ha enviado a su Hijo, a Jesucristo. El Verbo se encarnó, tomó carne, la divinidad también asumió la humanidad sin perder su condición divina. Y ese es el misterio más grande que nosotros tenemos como cristianos. La fe en Jesucristo. La fe también ¿en quién? En el Espíritu Santo. Porque no se puede creer en Jesucristo sin tener parte de su Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos ayuda a reconocer esta verdad. Es así que la Iglesia nunca para de confesar la fe en un solo Dios, trino, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacia allá nos tiene que orientar cuando decimos nosotros yo creo. Vamos a ver este aspecto interesante que viene.
Hay unas características de la fe. Las voy a nombrar rápidamente y si quieren profundizar un poco, hay todo un video en el canal de Conectando la Fe que habla sobre la fe y sus características. La fe primero es una gracia. ¿Por qué decimos que la fe es una gracia? Porque no es una construcción que nosotros logramos por sí mismos, es un regalo de Dios que muchos hacen uso de él y otros no. ¿Por qué? Porque un regalo tú decides si lo utilizas o no. La fe también es un acto humano, es decir, los seres humanos tienen que hacer un ejercicio de sus facultades para someterse a la fe. La fe no riñe con la inteligencia, como lo decíamos. No podemos pensar que fe y razón, que fe e inteligencia están en confrontación. No podemos pensar que la fe doblega la inteligencia o que la inteligencia es la que doblega la fe. No. Hay una complementariedad y tenemos que comprenderla. Siguiente característica, la fe debe ser libre. No se puede a nadie obligar a creer. Dios no obliga a nadie. Los seres humanos tampoco debemos obligar a nadie. A nadie para creer. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Otro punto especial, otra característica especial, y es que la fe es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Se entiende que la salvación es participar de la vida de Dios que se revela, que se autorrevela a los seres humanos. Y yo esa revelación de Dios la cojo o no la cojo, haciendo uso de mi fe. Siguiente característica, la fe requiere perseverancia. ¿Se puede perder la fe? Tú la puedes rechazar. El ser humano lo puede rechazar. Está en su libertad acogerlo o rechazarlo. Entonces requiere que también cada uno de nosotros nos esforcemos por ir fortaleciendo nuestra fe. ¿Qué es la fe? Respuesta del hombre a Dios que se revela. Cada uno de nosotros requiere ir fortaleciendo la respuesta que le da Dios. Y eso se hace permanentemente en el día a día. Ustedes saben que está la oración, que está la vivencia de la vida cristiana, están las escrituras. O sea, hay todo un andamiaje del cual tú puedes, por decirlo de cierta manera, apropiarte para ir alimentando tu fe. Siguiente característica, la fe es comienzo de la vida eterna. Y esa se explica básicamente. ¿Por qué? Porque pues la vida eterna es participar de la vida de Dios. Bueno,